¿Has estado alguna vez con personas que todo el tiempo están tratando de tomar la atención de la situación, de una charla, de un momento, de un lugar? Que siempre tienen algo para decir, para opinar, para agregar, para demostrar lo que saben, su conocimiento, sus talentos, su trayectoria. ¿Has estado con personas así que interrumpen y que no dejan terminar lo que el otro está diciendo? Que se apresuran a llamar la atención, que cuando entran a un lugar donde otras personas están hablando, automáticamente interrumpen a todos los que están hablando y empiezan a hablar y a pisar con su charla a los demás. Bueno, seguramente lo has vivido y es algo bastante irritante. Después están aquellos que están todo el tiempo llamando la atención con su capacidad económica, con lo que compran, con la cantidad de dinero que tienen, y hacen alarde permanentemente de eso. Obviamente que en las redes sociales es un espacio bastante fértil para alimentar y esparcir el ego y la vanidad. Pero lo que quiero hablar es por qué son así, qué es la raíz que hay en la vida de estas personas, que muchas veces se vuelven como narcisistas, y están todo el tiempo preocupadas y queriendo dominar todo el ambiente para que todos se enfoquen en ellos y ellos ser mejor que todos. Es bastante insoportable y creo que todos en algún momento nos habrá tocado hacer interactuar con este tipo de personas. Y no faltan tampoco los que hacen alarde del físico, de la ropa, y están todo el tiempo tratando de tener la mejor estética posible, porque si no la tienen se sienten mal, se sienten menos. No significa que no podamos opinar o que no podamos vestirnos bien o vernos bien, sino de la obsesión. Estoy hablando de una obsesión. Estoy hablando de algo ya enfermizo, no de una situación normal y sana. Bueno, en realidad, si nosotros tenemos algunos de estos síntomas o lo vemos en otras personas, el problema es que hay una estima herida y baja, hay inseguridad. Eso demuestra una persona dañada, una persona que ha sido tal vez herida por alguien en algún momento y le transmitieron una idea de que valía poco, de que fue emocionalmente atacada. Entonces está a la defensiva y necesita sanar su interior, y la forma que encuentra para aliviar todo ese dolor y todo eso que alguien o una situación tal vez le hizo sentir, tal vez fue burlada, humillada, abusada, violentada con palabras, con acciones, con desprecio, con rechazo. Y cuando nos hacen eso en diferentes situaciones, empezamos a tener síntomas. Entonces tenemos que ver qué le pasa a estas personas o qué nos pasa a nosotros. Para entenderlo, vamos a analizar algunas actitudes visibles o patrones de conducta que demuestran que son un síntoma de inferioridad, de vacío interior, de falta de propósito, de la necesidad de autovalidarse y de demostrar superioridad todo el tiempo. Una es la necesidad constante de aprobación de los demás. Cuando hay una persona que está buscando que se le confirme cada decisión, que cuenta lo que está haciendo o lo que quiere hacer o lo que piensa para ser aprobado, es alguien que está sufriendo una baja estima, porque no confía en sí mismo, no confía en los talentos que Dios le dio, en la capacidad que Dios le dio. Entonces están ahí, por ejemplo, publicando algo y esperando que los demás le comenten, le digan, lo aprueben, cuántos me gusta reciben una
publicación y están obsesionados con eso. Hay un problema. Después tenemos esas personas que no pueden decir que no y están todo el tiempo atadas a lo que todos los demás le piden. Están siempre tratando de agradar a todo el mundo y tienen una vida llena de peticiones de otras personas, de lo que otro le pide, lo que otro le exige, tratando de suplir la expectativa de lo que otros familiares, amigos, compañeros tienen de ellos. Entonces están todo el tiempo tratando de agradar y no saben decir que no van a ir, que no lo quieren hacer, que eso no les gusta. Pero tenemos que aprender a estar firmes y decir que no cuando alguien nos está desenfocando de lo que verdaderamente importa en nuestra vida. Entonces, si eso no nos lleva cerca de nuestros deseos, de nuestras metas, de nuestros sueños y de nuestro propósito en la vida, y nos aleja solo porque otra persona quiere usar nuestra buena disposición, eso tenemos que aprender a rechazarlo y a no tener miedo a que el otro se incomode, porque mi vida está primero. Yo no puedo ser un esclavo de las peticiones de algún manipulador o de alguien que exige por exigir. Tenemos que saber cuándo es algo correcto y sano y saludable hacerlo porque es necesario, y cuándo son personas que se están excediendo permanentemente porque saben, conocen, se dan cuenta de cómo podés ser vos, cómo podés ser alguien fácilmente manipulable. Después están las personas que se comparan constantemente con los demás y comparan a otros con los demás. Tienen un problema de inferioridad, no han sido sanados, los despreciaron, tal vez los compararon a ellos. Entonces siempre están midiendo todo en comparación con los demás. Si aquel se compró un pantalón que me gusta, yo me voy a comprar el mismo, o uno mejor o más caro o de otra marca, mejor todavía. Entonces está buscando superar. Si aquel se compró un auto, yo me voy a comprar otro más grande, el doble, más nuevo, con más tecnología. Y así con todo. Si aquel está estudiando esto, yo quiero estudiar lo mismo. Si aquel va a emprender un proyecto, yo voy a emprender uno más grande. Y están permanentemente sintiéndose mal por lo que otros están haciendo. Están totalmente desenfocados de su verdadera misión en la vida. Están todo el tiempo viendo lo que otro hace, lo que los demás hacen. Y son espectadores permanentes y obviamente que vuelven a fracasar y no satisfacen su verdadera esencia, su verdadero propósito, y se sienten vacíos porque no están detrás de su camino y de su destino, sino del de otros. No tienen originalidad ni identidad propia. Después aquellos que están todo el tiempo tratando de exponer sus logros, siempre que pueden lo van a decir, siempre que pueden van a decirte que ellos viajaron acá y allá y que ellos conocen y estudiaron y saben y opinan, e incluso su necesidad de estima es tan grande que opinan de cosas que no conocen bien. Saben un poquito, escucharon a alguien que habló, dijo esto y lo traen como si fueran especialistas en el tema, como si fueran profesionales, y afirman cosas que no conocen. No tienen mucho conocimiento, pero tratan de armar frases como si fueran muy interesantes, con palabras, y confunden a los que no lo conocen. Pero cuando alguien ya empieza a conocer al otro, sabe que solo está tratando de sentirse superior a vos. Por eso es que está siempre refregando cosas que ni siquiera sabe, pero las quiere demostrar como que sí sabe, y opina y dice y explica todo. Qué saludable que es cuando sabemos decir que no sabemos algo, no lo entendemos, no tenemos experiencia en eso, no es nuestra especialidad. Y aprender de otro, si el otro sabe, escuchar. La Biblia dice que el necio cuando calla pasa por sabio, solo por callar. Entonces tenemos que aprender
que hay momentos que no sabemos de algo, que no lo conocemos, y respetar al que tiene la autoridad del tema que se está hablando o tratando. Y el humilde siempre aprende, siempre está aprendiendo. En cambio, aquel que tiene una actitud que ya todo lo sabe y todo lo conoce, y que se siente tan inferior que necesita sentirse superior a los demás, tapándolo, entonces está sufriendo de este problema de inferioridad. Y no sabe aprender, no va a aprender, no va a crecer, se va a estancar incluso, porque no sabe escuchar. El arrogante no sabe escuchar, tiene que sanar su estima. Otro síntoma de una herida emocional profunda es cuando la persona no quiere arriesgarse en nada y tiene miedo a equivocarse. No propone, no inicia, no emprende. Está como siempre cuidando de no hacer demasiado porque se puede equivocar, porque puede fracasar, a ver si se burlan de él. Entonces estás en el trabajo y nunca propones nada, nunca te jugás en hacer algo nuevo, nunca emprendes nada nuevo porque tenés miedo que te vaya mal, miedo a fracasar. Pero ese miedo te está paralizando tu verdadero talento, porque en realidad cuando tenemos una pasión y estamos sanos en nuestra estima, vamos a emprender porque tenemos un fuego, una pasión que va a superar todas las burlas, todas las miradas, va a superar todo y va a salir adelante. Que si se cae una vez se levanta, que si se equivoca lo vuelve a intentar, que aprende, que se corrige hasta que llega el éxito. Hasta que llega el éxito. Pero cuando queremos decir no, yo no quiero fallar en nada, yo quiero ser una persona que hay riesgo de que algo salga mal, entonces su vida va a pasar en las sombras de la mediocridad, aislada, sola, mirando de lejos todo lo que los demás hacen. Tenemos que tener valentía y coraje para errar también. Ese es parte del camino al éxito. Es imposible que te vaya bien en algo sin que antes hayas errado una o varias veces o muchas veces. Es imposible. Siempre va a haber error, siempre va a haber salió mal a la primera, la segunda, la tercera, pero eso te va a dar más autoridad, experiencia, y le vas a dar a la tecla y va a venir la victoria y el éxito extraordinario. Conocí a personas que conocí un tiempo considerable como para saber algo más de su vida y que tenían alguna o varias de estas características, y me di cuenta en un momento por qué eran así. Uno contó que siempre alguien que quería llamar la atención permanentemente, y contó que cuando era chico su padre se notaba que tenía más atención, cariño a la mascota de la casa que a él. Le prestaba más atención, le daba cariño, lo atendía, estaba pendiente de un animal, de una mascota y no del hijo. Y eso le generó heridas. Pasaban cosas y sentía desprecio, rechazo. Y eso después lo llevó a tratar de estar siempre queriendo ser el centro de todo, para no ser rechazado, para ser querido, aceptado, y constantemente haciendo cosas para lograrlo. Después otra persona que conocí la historia, que él se sentía una persona poco atractiva, vamos a decir fea, y que las chicas no se fijaban en él. Entonces se obsesionó con eso y se propuso ser atractivo, se propuso superarse, pero no sanó ese problema. No lo hizo de una forma equilibrada y saludable, sino que lo hizo de una forma obsesionada, y lo llevó a buscar a mujeres de donde sea, de cualquier forma, inmoralmente, generarle problemas a las mujeres, engañarlas, seducirlas. ¿Por qué? Porque él había sido despreciado. Se había sentido agredido
y se había sentido menos, que desagradaba, que no agradaba. Y quiero aclarar que todos pasamos de alguna manera por cosas similares, en mayor o menor medida, algunos tal vez muy poco, otros tal vez mucho, pero siempre hubo algo. Y tal vez en toda esta lista que estuvimos haciendo, y todavía tengo más, puede ser que digas, bueno, sí, creo que acá hay algo, o creo que esta persona necesita ayuda, porque me doy cuenta que le pasa esto. Después conocí a personas que eran muy sensibles y siempre pensaban que estaban hablando mal de ellos, que se estaban riendo, que lo estaban dejando de lado a propósito, que no los querían, que los aislaban, que los discriminaban. Todo el tiempo era una hipersensibilidad constante. Personas buenas, personas talentosas, personas que tienen mucho potencial, pero que la herida los marcó, los dejó sangrando. Y así podemos ver infinidad de casos. Uno puede descubrir, a veces es fácil, a veces no es tan sencillo. Recuerdo, por ejemplo, un amigo que compartimos por un tiempo, lo conocí un poco su vida, y él tenía una característica que le gustaba usar el humor siempre, en todos lados era gracioso, hacía chistes, le encantaba llamar la atención, te hacía reír, y así era siempre, en casi todos los lugares donde él estaba. De alguna manera siempre intentaba hacer algo humorístico, contar algo, una anécdota, una broma, un chiste, algo que llamara la atención. Y era su perfil, ya eso, todos los que lo conocían sabían que él era así. Pero pasó un tiempo desde que lo conocí, y un día me cuenta algo y me dijo que descubrió que quien él pensaba que era su padre, en realidad no era su padre. Era otra persona que él también conocía. Y eso generó un tremendo trauma en él y dolor. Pero bueno, ahí se pudo ver por qué él era así. Porque en el conflicto que pasó en su vida, desde su concepción, desde su nacimiento, de su niñez, hubo un trasfondo y hubo cosas que a él le generaron rechazo. Las personas que lo criaron, su entorno, su familia, era como un drama familiar, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Él necesitaba llamar la atención, porque aún desde el vientre las personas sienten el rechazo. Espiritualmente se percibe, aunque no se entienda lo que está hablando, lo que está pasando por afuera, se percibe igual el rechazo. La emoción del rechazo, las palabras del rechazo, el espíritu de rechazo que se transmite hacia un hijo, una hija en el vientre de su madre, se percibe, lo percibe y llega. Entonces, hay raíces profundas. Entonces él buscaba aceptación y amor. Tal vez ni se daba cuenta por qué pasaba, pero era porque había sido rechazado. Y se inclinan en diferentes cosas desproporcionadas, ¿no? En algunos casos, como estuvimos hablando, más extrovertidos, más de llamar la atención, de hablar, de ponerse siempre al mando de todo, de querer ser el centro de alguna manera, de querer tener la razón. En este caso el humor, también el humor excesivo, el humor desproporcionado, y siempre ser el centro, ¿no? Esas personas que se dice como que son el payaso del grupo. También ahí hay una búsqueda de amor, de aceptación. Entonces hay que encontrar esa sanidad, ese equilibrio. También recuerdo otra persona que él le gustaban los deportes, y cada vez que estaba compitiendo para ascender y estaba en un momento clave, importante, recordaba las palabras negativas que le había dicho su madre.
y eso lo detenía, eso lo envolvía, lo ataba y lo sacaba de juego. De alguna manera lo afectaba. No había sanado totalmente el desprecio, el rechazo y también incluso la discriminación de parte de, puede ser un padre, un maestro, una madre, un grupo de amigos, etc. Pero en definitiva es sentimientos de rechazo, sentimientos de crítica, de juicio, de desacreditar, desvalorizar. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Es bastante simple. Necesitamos todos ser aceptados y amados. Amados y aceptados. Todos estamos necesitando eso. Y cuando las personas no lo reciben o en alguna forma son dañadas en su aceptación, en su estima, en su valor como persona, empiezan a pasar todas estas cosas. También recuerdo que yo leí la biografía de Steve Jobs, creador de Apple, una de las empresas más importantes del mundo, y él había sido dado en adopción. Sus padres biológicos eran muy jóvenes y no querían criarlo, no querían tener un hijo, entonces decidieron darlo en adopción. Antes de que él naciera hicieron todo porque querían estudiar la universidad, querían seguir sus carreras libremente y tener una vida más cómoda. Entonces lo dieron en adopción. Lo dieron en adopción a unos padres y pasado el tiempo él supo lo que había pasado, supo que eran sus padres adoptivos. Luego después él buscó sus padres biológicos. Bueno, hay toda una historia detrás. La madre después se arrepintió de haberlo dado en adopción. Muchas cosas pasaron. Pero todos los que lo conocían de cerca decían lo mismo, aunque él no lo reconocía. Y él tenía un tremendo y profundo sentimiento de rechazo de parte de sus padres biológicos. Y algunas veces lo había manifestado. Se había abierto con personas cercanas y donde había dicho con dolor ¿por qué pudieron dejar un niño? Pero él esa herida la transformó en un esfuerzo inconmensurable por lograr cosas grandes, y de hecho lo logró. Él logró crear una de las empresas más grande del mundo y muchas otras cosas que hizo, muchas otras empresas y proyectos que fueron muy importantes en la animación, en lo tecnológico, infinidad de cosas. Hoy esos dispositivos los anhelan y los quieren tener la mayoría de las personas, los iPhone, los iPad y todo ese tipo de dispositivos de lujo de la marca Apple. Entonces, ¿qué le pasaba a él? En el fondo, quiso decir, miren a quien rechazaron. Fue como no digo una venganza, pero una forma de buscar que él valía. Y eso pasa y muchísimo. Personas que necesitan lograr para decir, ¿ves que valgo? Se lo tienen que decir tal vez o a sus padres, o a su pareja, o a sus hijos, o a quienes le hayan generado, a sus ex amigos, compañeros, maestros que los despreciaron, profesores, etc. Entonces, están diciendo, miren, a mí que me despreciaban, yo que tal vez no era el que me sacaba las mejores notas, o yo el que me querían dejar de lado y acá estoy. Entonces, llaman la atención a través de la acumulación de éxito, de riqueza, de logros, de hacer algo sobresaliente. Y es una batalla tan fuerte que viven esas personas. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que está mal querer lograr? No está mal querer lograr cosas grandes o querer tener éxito. Pero tal vez la motivación no tiene que ser una herida, sino que tengo que decir, ok, sano, perdono, listo, lo dejo atrás, se lo entrego a Dios, oro a Dios. Y ahí
sano y trabajo ya de una forma sana en mi sueño, mi propósito de vida, pero libre y sano. Entonces, al final del camino, lo único que hay es lo mismo. Es que todos necesitamos ser aceptados, amados, admirados, de alguna o de otra manera. Las personas que no pueden encontrar su verdadero valor, no sienten, no reciben ese amor, entonces están desesperadamente llamando la atención. A veces de forma desproporcionada, a veces de forma que se aíslan, según el temperamento de cada uno, que es diferente. Otros de forma extrovertida, metiéndose, queriendo ser el centro. Otros tal vez toman una actitud más negativa, siempre criticando o diciendo aquel vale más que yo, por eso lo quieren más, entonces yo lo voy a tratar de descalificar, le voy a tratar de desanimar, le voy a tratar de marcarle todos sus defectos. En el fondo de muchos comentarios y críticas hay lo mismo. Yo no quiero ser menos que aquel. Es una deficiencia total en la percepción, es una distorsión, porque en realidad sí son amados por Dios y sí son amados por muchas personas, pero ellos tienen una herida que no los deja ver que son valorados. Entonces pierden su foco en su vida, pierden en su verdadero propósito de conectarse con sus sueños, con sus habilidades, con sus talentos y con lograr lo que tienen que lograr, y están todo el tiempo tratando de que los otros no lo logren, de que los otros no sean tanto o más que ellos. Y están ahí permanentemente tratando de descalificar y se ponen envidiosos con uno, críticos con aquel, y siempre desacreditando todo lo que pueden, siempre queriendo hacer más. Eso es al final lo mismo. Entonces Dios nos pone hoy frente a nosotros el camino o de tomar la actitud correcta, que es decir: perdón, Señor, yo no quiero hacer nada que dañe a nadie, ni a mí mismo, a nadie, ni a mí mismo, y sanarme, como dice tu palabra, basado en tu amor, que somos amados, que fuimos aceptados en Cristo Jesús, que por su gracia y por su amor Él nos llena, nos acepta y tiene un plan para nosotros, y somos especiales cada uno de diferentes formas. Cuando recibimos el amor de Dios que se derrama en nuestros corazones por el Espíritu Santo, nos damos cuenta quiénes somos, el valor que tenemos, que somos hijos de Dios. Ahí empezamos a ser libres. Por eso hay que conocer la verdad de las Escrituras, la verdad de Cristo, la verdad de su palabra, y entender el valor que tenemos, el valor del precio que Él pagó por cada uno de nosotros. Y eso nos llena, eso nos sana. Podemos sanarnos, pero el amor más profundo siempre lo va a llenar Dios, en el profundo de nuestra alma, porque nunca vamos a recibir un amor perfecto de las personas de nuestro entorno. Las personas de nuestro entorno nos pueden ayudar, nos pueden dar amor, y eso nos va a ayudar cuando un niño es criado en amor, en comprensión, en paciencia, en una corrección saludable y equilibrada, y los padres están demostrándole su amor y a su vez la corrección. Y bueno, no es un camino fácil tampoco de los padres, pero muchas veces eso sirve muchísimo, y el hijo nace con estima, está seguro de sí mismo, conoce su valor, se siente amado, valorado. Pero aún así todos necesitamos también el amor de Dios, ¿no? Entonces, por un lado, saber quiénes somos, saber que somos personas creadas a imagen y semejanza de Dios. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Somos un reflejo de cómo Él es. Somos especiales para Dios. Somos su creación valiosa, hermosa y maravillosa. Y Él nos ama de una forma que nadie lo puede entender, pero sí lo podemos percibir y sentir.
y eso nos va a llenar. Así que hoy tengo para decirte que no importa cuántas sean las personas, Dios va a poner personas que te van a aceptar, te van a amar. Pero el primero que te tenés que aceptar sos vos mismo. Vos mismo tenés que amarte, respetarte, porque Dios lo hace. Y así Él quiere que lo hagas. Y así debe ser. Tenemos valor, amar al prójimo como a nosotros mismos. Son dos cosas. Al prójimo como a ti mismo. Muchos se olvidan de el a ti mismo. Solo son como hacia los demás, tratan de dar todo. Y muchas veces también hay un problema ahí, ¿no? Personas que llaman la atención tratando de demostrar su bondad y buscan ser amadas demostrando su gran bondad. Pero en el fondo están sufriendo una herida, buscan llenar ese vacío. Y ese vacío que se busca llenar es innumerable la cantidad. No podemos en este video tratar de demostrar todas las formas, ¿no? Por ejemplo, otra forma muy común es la persona que quiere controlar a través de la opinión. Yo te opino, entonces yo voy a controlar tu vida y hacer de mucha influencia, que me prestes atención, porque si no yo voy a opinar mal de vos y te voy a descalificar y te voy a herir y te voy a criticar. Entonces están siempre opinando y dando veredictos sobre las vidas de las personas, sobre lo que hacen, lo que no hacen. Después está la persona que busca la atención a través del chisme. Esa es una de las más comunes. Personas que tienen un vacío, han sido rechazadas, se sienten desvalorizadas, tienen mala estima, se sienten menos. Entonces, ¿qué hacen? Encuentran en el chisme una forma de ser importantes, de sanarse por el camino incorrecto. ¿Por qué? Yo tengo un secreto, yo tengo algo que ustedes no saben. Entonces vengan y escúchenme y captan la atención. Yo soy el que tengo el valor ahora. Así que ustedes me tienen que escuchar. Yo les voy a contar esto. Y tengo más. Y esto. Y lo otro. Y es tanta la ambición que tienen de llamar la atención y de ser admiradas, escuchadas y valoradas, que pueden obviamente no importarles si lo que dicen es realmente verdad, si está comprobado, si es parte de su imaginación. Inventan, fabulan historias y cosas, le agregan, le quitan, distorsionan, exageran, minimizan. Entonces es tan peligroso el chisme. El chisme destruye vidas, familias, iglesias, empresas, todo. Es uno de los pecados más detestables para Dios. Y en esto quiero hacer una aclaración importante, ¿no? Porque a veces decimos, ok, personas traumadas, personas heridas, hacen cosas para sanarse y para encontrar llenar el vacío, el propósito, y hacen locuras a veces, ¿no? Llaman la atención, o se aíslan, se deprimen, etcétera, como estuvimos viendo. Pero eso no quita nuestra culpabilidad, no quita nuestra responsabilidad de lo que hacemos. Entonces, podemos darnos cuenta hoy y detectar, ok, ahora entiendo por qué hice o hago esto o aquello. Porque estoy buscando una aprobación, estoy buscando ser admirado, ser querido, porque siento esa necesidad, fui rechazado en mi familia. Hay personas que pasa mucho con las familias muy numerosas, que hay 2 o 3 hijos o más que los padres no dan abasto y no pueden atender a todos, entonces quedan relegados ahí, se van criando como se puede, pero no tienen una sólida formación emocional, estructura emocional. Entonces están ahí después haciendo cualquier cosa para tratar de sanarse, y ser mejores. Pero quiero volver al tema de la culpabilidad. ¿Qué pasa? Somos responsables de lo que vamos a hacer. Podemos tomar hoy el camino de la sanidad y del amor de Jesús, de recibir el amor de Dios, de hacernos valer a nosotros mismos para estar agradecidos con Dios
y amar al prójimo como nosotros mismos también, o podemos tomar la decisión incorrecta, inmoral, ilegal, perversa, ¿ok? Que significa herir al otro, maltratarlo o despreciarnos a nosotros mismos de una forma exagerada. Entonces eso ya entra en un problema espiritual delante de Dios, porque Dios nos habla y nos da las herramientas. No es que, ay, pobre él, porque a él le hicieron esto, entonces no, hay una culpabilidad también, porque tenemos que tomar el camino de la sanidad y del perdón, perdonar a los demás, perdonarnos a nosotros mismos y conocer quiénes somos, apoyarnos en lo que dice la palabra de Dios, que es que Él te ama, te valora y te acepta siempre y va a estar ahí, y de aquellas personas que Dios pone para hacerlo también. Pueden ser cercanas o no cercanas, puede ser un mensaje, puede ser un libro, puede ser una persona que te ayuda, que te apoya, no importa, pero Dios también pone personas. Entonces no quita que sea un pecado. Hay un trauma. Entonces, como tenía un trauma, entonces hizo un desastre con su vida, hizo un desastre con, no sé, con los vicios, con el maltrato, con la violencia. La violencia es otra de las formas de llamar la atención, ¿no? Personas que son tan violentas que necesitan controlar ellos toda la situación a través de la fuerza para sentirse superiores y valerosos, no valerosos, valorados, que tienen valor. Entonces ahora muchos están descubriendo por qué pasa lo que pasa, porque todos necesitamos recibir el amor de Dios, sanarnos, aceptarnos, amarnos a nosotros mismos, amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo. Jesús lo resumió de una manera maravillosa, porque él en el Nuevo Testamento, que él en el pueblo hebreo venían de todas las leyes, cantidad de leyes y cosas que había que cumplir hasta que venga Jesús, que era quien iba a abrir el camino del perdón de los pecados, etcétera, la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, la transformación interior. Entonces ahí Jesús ya quita las leyes. Y Él dice, una ley nueva les doy, ámense como yo los he amado. Ámense como yo los he amado. Ámense entre ustedes y ámense también a ustedes mismos, porque son valerosos. Y también la Biblia dice, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la gracia, el don que cada uno recibió. Y esto también se puede trasladar al ambiente de la iglesia, del cristianismo, totalmente, y pasa todo el tiempo. Personas que tal vez tuvieron ese problema de rechazo, de que no fueron valorados, y cuando llegan o fracasaron en cosas y se sienten menos, diversas situaciones, llegan, aceptan a Jesús, se convierten, reciben el amor de Dios, pero no terminan de sanar del todo. Y trasladan esa herida dentro de la iglesia. Y están queriendo todo el tiempo llamar la atención, hacer lo mismo, pero a través de lo espiritual, ¿no? A través de decir, no, yo tengo mucho conocimiento, yo tengo estos dones, y ustedes no. Entonces yo tengo el don, tal don, el don de, no sé, de discernimiento, el don de milagros, el don de profecía, el don de cantar, y cantan o lideran, o son líderes, o incluso pastores. Entonces que no fueron sanados, su corazón no fue sanado, todavía les falta, todavía hay grietas, y buscan esa sanidad. Personas que se les da autoridad y se exceden la autoridad. Una autoridad que un líder espiritual tiene es solo espiritual, no tiene que dominar la vida de la otra persona, no tiene que decirle todo lo que tiene que hacer. Cada uno es responsable, uno enseña, ora, conforme a lo que tiene en el corazón, se aplica la Biblia y ya está, ahí terminó la autoridad. El otro va a ver si lo hace o no.
no importa, no es mi responsabilidad. Entonces, personas que tienen el liderazgo, se les da un puesto y ahí intentan sanar, intentan ser el centro, ese es su momento, lo aprovechan como ahora me van a escuchar a mí, ahora yo mando. Hay heridas, todavía hay heridas. Muchas veces la persona que está sana ni siquiera tiene ganas de ejercer autoridad ni de llamar la atención, porque está bien consigo misma. Lo hace por servir a Dios, lo hace porque los demás necesitan ayuda y Dios los llamó a eso. Responden a un llamado, pero no están desesperados por tener un título que les digan apóstol, profeta, pastor, maestro, evangelista. Muchas veces los que buscan continuamente eso, en algún momento se sintieron menos, poco, fueron despreciados, fueron discriminados. Esta es una palabra que hay que ser humilde para recibirla. Y tal vez para algunos sea difícil de escuchar, porque tienen que aceptar, tienen que enfrentarse a sí mismos. Y no quieren. No, a mí no me pasa. Ya está, se olvidan. Después van ahí y quieren figurar y llaman la atención y hacen todo tipo de cosas para llamar la atención. Dentro del llamado ministerial hay un solo objetivo y es ayudar a las personas y servir a la gente y para que Dios haga la obra, enseñar la palabra y orar. Ese es el único servicio. Jesús dijo, no he venido para ser servido, sino para servir. No es para que nos pongan la alfombra roja y te digan, ahí viene el pastor. Entonces uno está con el ego herido y está buscando llamar la atención. Es como el auto lleno de luces y con la música todo lo que da, pero solo que ahora pastor o pastora o líder hay iglesias que han tenido que sacar el sistema de los grupos por la cantidad de conflicto que generaban. Líderes que se sobrepasan la autoridad. Bueno, es otro tema, ¿no? Pero pasa mucho también. Personas que tal vez Dios se manifestó en algún momento, por ejemplo, haciendo un milagro, hizo una oración y sucedió algo. Dios le mostró algo y se cumplió, por ejemplo. Pero al no tener su corazón sano, se vuelcan a intentar sanar esa herida que todavía no sanaron y que todavía se sienten menos y que se están vengando tal vez de algo inconscientemente y no saben que se están vengando de alguien que les dijo algo o algo que les pasó, que les dio vergüenza, que se sintieron humillados y ahora están ahí buscando su sanidad y llamando la atención y haciendo cosas que no deben hacer, tratando de figurar y ser el centro. No somos el centro, Jesús es el centro. Dios nos va a dar a cada uno recompensas, nos va a bendecir, nos va a usar, pero tenemos que hacerlo siempre desde la sanidad, desde una estima sana y saludable. Entonces ahora vamos a entender cómo sanarnos, qué hacer para sanarnos. Y lo primero que tenemos que saber es que todos tenemos valor y todos somos diferentes. Entonces Dios nos dio a cada uno diferentes cosas valiosas, diferentes talentos y cualidades que son valiosas, pero no son iguales. Entonces lo que a uno le dio, a otro le puede haber dado algo parecido o algo diferente. Pero todos somos amados además, más allá de lo que nos dio o no nos dio. Él nos ama porque somos sus hijos, porque somos su creación y nos creó con el propósito de amarnos, de que podamos sentir su amor. Nos dio la capacidad de tomar decisiones libres, entonces por eso podemos errar, podemos equivocarnos, podemos dañar o dañarnos a nosotros mismos. Pero el fin de Él es amarnos. La historia de amor más grande contada en la humanidad es Cristo, poniendo su vida para que nosotros podamos ser salvos. El que nunca tuvo pecado murió por todos los pecadores.
se puso en el lugar nuestro para que podamos ser aceptados por el Padre. El Padre abrió ese camino y el Hijo para que podamos ser salvos. Entonces somos amados, somos aceptados. Dios nos amó desde antes que nosotros lo conozcamos a Él. A todos ama. Dios ama al mundo, Dios quiere que todos sean salvos y todos vengan al conocimiento de la verdad. Dios es amor, dice la Biblia. Dios es amor. Dios es luz. Entonces, cuando nosotros entendemos el amor que Dios nos tiene, así como un padre, un buen padre o una buena madre aman a un hijo, aún más perfecto es el amor de Dios. Imagínense lo grande que es, ¿no? Que una madre o un padre pueden hacer lo indecible, pueden hacer cosas increíbles por el amor a un hijo o a una hija. Cosas indecibles. Todos los padres me entienden. Y los que no tienen hijos saben, si tuvieron buenos padres, tuvieron la gracia de tener buenos padres, saben también de lo que les hablo. Saben que el amor de los padres está siempre ahí. Y el que no tuvo buenos padres, hoy tiene la oportunidad de conocer al Señor, que es un Padre para todos nosotros, de amor perfecto, incondicional. Él nos ama. Ese es el primer y gran mandamiento que nosotros tenemos que cumplir, es amar y recibir el amor de Dios, y amar y saber el valor que tenemos. Tenemos defectos, tenemos errores, pero tenemos que conocer que somos amados y aceptados por Dios, que Dios mira nuestro corazón y no tenemos que tomar el camino incorrecto. No estamos para llamar la atención, no es nuestro propósito llamar la atención para ser amados, hacer cosas, controlar, violentar, criticar, demostrar, esforzarnos por demostrar lo que valemos. Nosotros tenemos que esforzarnos para cumplir el propósito que Dios nos dio y bendecir al mundo, no demostrar lo que valemos. No, voy a hacerlo para que vean. No, para que vean qué van a ver. No importa lo que los demás vean o no vean. Nosotros sabemos qué somos en Cristo, quiénes somos como creación, como personas, el valor intrínseco que tenemos. Entonces, eso es lo primero. Tenés valor, sos amado, sos aceptado. Jesús quiere ayudarte, Jesús quiere impulsar tu vida y darte propósito. No hagas por herida, no hagas por rechazo, no hagas para demostrar que valés, que sos y te esforzás, así como hemos visto, gente que se esfuerza todo el tiempo para llamar la atención, ya sea con cosas negativas, hirientes o con cosas tal vez buenas, pero lo hacen en un espíritu de herida, en una emoción herida, y construyen imperios, construyen cosas, todo desde una base podrida, que después termina tampoco satisfaciéndolos. Parece que nunca se satisfacen con todas las cosas que pueden hacer, con vicios, con placeres desordenados, excesivos, bueno, con cantidad de cosas que hemos visto. Entonces toda distorsión, toda cosa deficiente en nuestra conducta tiene que sanarse, porque nosotros somos amados. Y también tenés que tomarte de las personas que Dios puso, que te hablan del amor de Dios, que te demuestran el amor verdadero, el amor incondicional, como un padre ama a un hijo y lo ama, ama a sus hijos, una madre ama a sus hijos y los ama y los va a seguir amando más allá de lo que hagan y que se equivoquen y de que no se equivoquen. Así es el amor de Dios incondicional. Personas que nos aman, personas que nos validaron, personas que nos dijeron que valíamos, personas que nos hicieron sentir cosas buenas
De eso nos tenemos que tomar, de eso nos tenemos que agarrar. Del amor de Dios y de las personas que tenemos alrededor que tienen un buen corazón y que también para nosotros. Y ahí sabemos quiénes somos. Somos amados. Somos creados a su imagen y semejanza. Y somos parte de un plan, de un propósito por el cual Dios nos llamó para ser parte de su reino y ser útiles y guiar a la gente y dar lo que tenemos para dar. Nuestro talento, nuestra entrega, nuestras palabras, todas cosas buenas. Somos llamados a bendecir. Entonces no hagas nunca más nada para demostrarle a nadie. Hacelo porque es tu propósito, porque Dios te dio un talento y lo tenés que usar para bendecir a otros, porque tenés una habilidad, porque estamos llamados a superarnos a nosotros mismos, a alcanzar metas, sueños, proyectos. Y lo hacemos por amor y nada más. Porque amamos a Dios y amamos al otro. Y nos amamos a nosotros mismos. No para refregar, ahora vean qué importante que soy. Y entonces nunca te muevas en ese espíritu de la herida, de llamar la atención. Sos valioso, no necesitas esforzarte tanto para llamar la atención, para ser aceptado, amado. Hacelo porque te fluye. Sanate de la forma de decir, hoy acepto el amor de Dios. Así que ahora, basado en toda esta idea, vamos a hacer una oración donde vamos a renunciar a toda herida, a todo rechazo, a toda falta de amor y a recibir el amor y el propósito de Dios para ser de bendición a todos. Seguime en esta oración para poder orar por todo esto que hablamos. Padre Celestial, hoy te doy gracias porque yo soy tu creación maravillosa, hecha a tu imagen y semejanza, con un valor que nadie puede quitar ni disminuir. Reconozco que muchas veces he buscado el valor ante los ojos de los demás, intentando ser aprobado, intentándolo por medio de logros, el reconocimiento de otros. He sentido miedo al rechazo y la necesidad de ser amado, admirado y aceptado. Pero hoy confieso con toda plenitud que soy amado y aceptado en total plenitud en Cristo Jesús. En este momento abro mi corazón delante de ti y entrego toda herida, toda palabra que me marcó, todo rechazo que he vivido, toda comparación que intentó despreciarme y toda ofensa que quebró mi estima. Te pido que me sanes. Hoy perdono al ofensor, al agresor o al abusador. Lo perdono en el nombre de Jesús y dejo toda herida y todos sentimientos de rechazo en la cruz del Calvario. Lo clavo para siempre ahí. Tú eres el que sana al quebrantado de corazón y venda sus heridas. Señor Jesús, creo que llevaste todos mis pecados en la cruz, como también mi dolor, mi rechazo y mi vergüenza. Tú fuiste despreciado y desechado para que nosotros seamos aceptados ante el Padre y tengamos vida eterna. Hoy recibo esa aceptación y declaro que soy un hijo amado. Renuncio al resentimiento, al rencor y a la amargura.
No quiero seguir atado al pasado ni vivir bajo la sombra de las ofensas. Así que te pido que pongas en mí un corazón libre y limpio, capaz de amar y bendecir incluso a quien me hizo daño. Padre amado, ayúdame a ver mi vida como tú la ves. Quita de mí toda comparación, todo complejo de inferioridad y todo orgullo compensatorio que intenta aliviar esa herida. Hazme consciente de que mi valor está en que soy tu hijo, tu creación, que me has dado talentos, dones y capacidades únicas para brillar. Tú me formaste con la intención de amarme y de bendecir a todos los que me rodean. Espíritu Santo, ven y renueva mi interior. Arranca toda mentira de mi vida. Implanta en mi corazón tu verdad, de que soy aceptado y escogido, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Hoy declaro libertad en mi estima, total y absoluta. No buscaré más aprobación humana, sino que camino en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Mi motivación ya no es llenar un vacío, sino servir y amar desde tu plenitud, desde tu amor. Señor, enséñame a usar mi talento de forma saludable, no para competir, no para glorificarme a mí mismo, no para humillar a otros, sino para bendecir y edificar. Te entrego mi propósito y te pido que derrames en mí sanidad emocional, mental y espiritual para cumplir tu propósito en paz y gozo. Padre, gracias por sanar y restaurar mi estima. Gracias por este mensaje. Hoy me afirmo en tu amor, descanso en tu gracia y camino seguro hacia el destino que preparaste para mí. Pido, creo y recibo todo esto en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.